Termina la ley orgánica de la función legislativa, se debía presentar el nombre de 2 asambleístas para realizar la interpelación. Estos asambleístas serán el asambleísta Juan Cristóbal Lloret y la legisladora Viviana Veloz. En este momento interviene ya el asambleísta Lloret. Consejo de Administración Legislativo, a las y los colegas asambleístas, a los compañeros y compañeras que hoy nos acompañan en este pleno de la Asamblea Nacional, a los señores representantes de los medios de comunicación, a la ciudadanía en general, al pueblo ecuatoriano que está pendiente y expectante de esta importante sesión del día de hoy. Al fin llegó la hora, señora Presidenta de la Asamblea Nacional, la hora de la verdad, de mirarnos a los ojos, los que tenemos la solvencia moral y la capacidad para hacerlo, con la frente en alto, como siempre hemos llevado en todos los procederes y los actos de nuestra vida. Nosotros sí tenemos la entereza para mirarnos de frente y para mirarlos de frente y poderle decir la verdad al país con respecto a este juicio político, un juicio político muy esperado por la ciudadanía. Es más, cerca de 4 años nos ha tomado llegar hasta este punto, señora Presidenta. Desde mi bancada, a la cual representé también en el periodo anterior, hemos venido señalando el accionar cuestionable, repudiable de este funcionario que hoy está siendo llamado a juicio político por la voluntad de ustedes, colegas asambleístas, y de usted, señora Presidenta. 4 años han tenido que pasar, pese a las denuncias que nosotros la hemos interpuesto, denuncias públicas sobre la legalidad del señor Celi al frente de la Contraloría General del Estado, denuncias públicas sobre una grosera intromisión en la función electoral y en el último proceso electoral. Lo denunciamos en su momento. O sobre todo, cuando uno de los hechos que fueron expuestos por los medios de comunicación dio cuenta de que el sobrino del señor Celi fue detenido precisamente el 14 de junio del 2019. Nosotros lo denunciamos y les habíamos planteado la acción de un juicio político. Nadie quiso dar una firma. Nadie quiso ponerle el cascabel al gato, y eso tiene que saber el pueblo ecuatoriano. 4 años hemos esperado para llegar a este momento, señora Presidenta de la Asamblea Nacional. En buena hora por el país, en buena hora. Siempre se intentó mirar para otro lado, hacer de menos las denuncias, por el hecho de que venían de una determinada fuerza política. ¿Cuánto daño le hemos hecho al país durante estos 4 años que se pudo haber llevado este proceso y no esperar toda esa red de corrupción que se fue tejiendo y ese entramado al interior de la Contraloría General del Estado? Y hemos tenido que llegar a este punto venciendo una serie de obstáculos que le pusieron desde el inicio al proceso, intentando darle vida a otro juicio político, o por último, el olvido de una secretaria. Pero aquí estamos, con entereza y con solvencia moral, para hacerle frente precisamente a este juicio político. Pese a esos obstáculos, señora Presidenta, el trabajo realizado por los miembros de la Comisión de Fiscalización, algunos colegas que yo los respeto mucho, hay que resaltarlo, porque fueron jornadas muy largas, muy extensas, y compartimos precisamente con los 9 miembros de la Comisión de Fiscalización esas jornadas en las cuales desfilaron una serie de funcionarios contándonos, muchos de ellos la verdad, otros ocultando gran parte de esa verdad. Entonces yo sí debo reconocer, más allá de ese olvido de la secretaria, señora Presidenta, la propia ley de la función legislativa, conforme el artículo 82 y 83, le dio viabilidad a este juicio político. ¿Amparados en qué? En la ley de la función legislativa, que tuvimos la voluntad también de reformar la presente ley que rige a la primera función del Estado. Y es así que aquí, señora Presidenta, se ha garantizado el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa. Eso quiero dejar énfasis en esta sesión, señora Presidenta. Aquí estamos en esta curul, la curul 40, la que me ha dado y me ha otorgado el pueblo azuayo generosamente. Y hoy tenemos una responsabilidad enorme, enorme con el país, con el pueblo ecuatoriano, y precisamente por ese principio de respeto a la institucionalidad, de tener de cara a esta nueva asamblea un juicio político, hay que elevarle el nivel al juicio político. Yo no voy a caer
en la dramatización, yo no voy a caer en la ideologización, como dijo alguien. Aquí yo vengo a señalar son argumentos, pruebas testimoniales, pruebas documentales, elementos de convicción, el marco jurídico. Para eso me eligieron, no para el show, señora presidenta. A mí me eligieron para fiscalizar y para legislar. Y cuidado, señora presidenta, intenten regresarnos al viejo Congreso. Cuidado, y afuera en los corrillos esté nuevamente el hombre del maletín, tratando de comprar conciencias para que el señor Celi no sea censurado por los 6 elementos de convicción que hemos presentado durante este juicio político. Cuidado, pueblo ecuatoriano, hay que estar atentos y vigilantes. No le conviertan a esta Asamblea Nacional en lo que fue el viejo Congreso de la partidocracia. Yo he presentado 6 elementos de convicción, pero esos 6 elementos de convicción configuran un solo causal, señora presidenta. Al señor Celi, hoy este pleno tiene que censurarlo por el incumplimiento en sus funciones, no por la rogación de funciones, por el incumplimiento en sus funciones, por todos los elementos que los vamos a llevar adelante en este pleno, que los vamos a develar precisamente con nuestra colega interpelante, a quien saludo la valentía de nuestra compañera Viviana Veloz, que también va a exponer esos elementos de convicción para ustedes, señores asambleístas. Hoy resulta que quienes intentaron hacer caer este juicio político ante el avance del mismo, ahora cuestionan la procedencia política de los interpelantes, de los proponentes. Yo debo decirles que a mucho orgullo represento a la bancada de la Revolución Ciudadana, pero aquí no se trata de que este proceso tenga que ver con la pertenencia de un legislador o de un proponente o de un interpelante a una determinada fuerza política. Yo soy muy respetuoso de la capacidad que ustedes tienen, colegas legisladores, de también iniciar procesos de fiscalización. Y yo no cuestiono su origen político, si es del Partido Social Cristiano, si es de Creo, si es de Pachacutic, si son independientes. Yo lo que me fijo es en el fondo de los temas. Aquí estamos, mientras algunos están preocupados por la procedencia, por el origen de los interpelantes, es decir, nos estamos preocupando, cuestionando de dónde vienen, cuando en realidad deberíamos preocuparnos de qué es lo que hizo el señor Celi, de dónde, de quiénes están detrás de la lista de Celi, y el de dónde está la plata que se destinaron seguramente en muchos eventos al interior de la Contraloría y otras glosas que desvanecieron en un momento determinado. Esos son los temas de fondo, no de la pertenencia de los interpelantes o de dónde viene ese juicio político. Ya mucho daño se le ha hecho al país precisamente por cuestionar el origen de una determinada fuerza política o quién lleva adelante un proceso de interpelación. Seamos serios, señora presidenta, hay que avanzar. Hoy yo creo que podemos coincidir, colegas asambleístas, al final de este proceso de juicio político, en una sola cosa: decirle la verdad al pueblo ecuatoriano y poner del lado correcto de la historia a este nefasto personaje que ha puesto el último grano de tierra sobre la sepultura de la Contraloría General del Estado. No solo la quemaron, no solo la incendiaron, al final del día la terminaron sepultando. Y por eso tiene que ser censurado este funcionario y este personaje, señora presidenta de la Asamblea Nacional. Rechazo las pretensiones del imputado Celi de tratar de desvanecer el trabajo realizado por la Asamblea Nacional, alegando violación de normas, vulneración de derechos. No trate de desviar la atención, señor Celi, por los temas de forma que están, por cierto, totalmente apegados a lo que establece el procedimiento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La señora presidenta ha dado lectura al artículo 84, el derecho a la defensa. Muy bien traído, señora presidenta, porque yo me voy a referir exclusivamente a los elementos de convicción que rezan en mi pedido de juicio político. Eso es lo que cabe en este proceso de interpelación, no el show, sino argumentos jurídicos, elementos de convicción, pruebas testimoniales, pruebas documentales. Parece que el señor Celi se acuerda de su paso cuando fue, según su currículum, secretario de la Comisión Especialísima de Juicio Político allá en el año 1993.
Si allá en esas épocas, cuando él era el secretario de esa comisión especialísima de juicio político, ellos confundían el ámbito jurisdiccional con el ámbito de control político, problema de ellos. Esta asamblea no se puede permitir tener ese tipo de confusiones que están señalados en sus argumentos de descargo. Aquí hemos seguido el debido proceso, señora Presidenta, en la comisión y aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, conforme lo que reza la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y resulta iluso pensar o comparar procedimentalmente un juicio en el ámbito jurisdiccional y un juicio en el ámbito del control político que lleva adelante la Asamblea Nacional. A nosotros nos rige la Ley Orgánica de la Función Legislativa y ahí está señalado el debido proceso. Es por eso que incluso algunos destacados juristas tienen un sinnúmero de elementos para rescatar precisamente la valía de este juicio político. Tanto es así, el doctor Hernán Salgado, en su Teoría y Práctica del Control Político, dice lo siguiente: en el juicio político, la cuestión que se juzga es, de modo general, el desempeño de sus funciones, en cuyo ejercicio puede atentarse al interés público o se puede incurrir en violaciones normativas, sea a la Constitución o sea a las leyes, o cometer delitos políticos o incluso comunes. Ambos tienen que ir de vía paralela. Por un lado el control político y por el lado el ámbito jurisdiccional. Y eso lo dejo claro, señora Presidenta, porque he escuchado algunas posiciones de algunos legisladores cuya formación precisamente está en el ámbito del derecho. Y me parece pertinente traer esta frase del doctor acá, porque nos orienta a la decisión que tiene que tomar el Pleno de la Asamblea Nacional. Por eso, señora Presidenta, quiero, y con esto termino para ir a los causales, quiero dejar una tela de legalidad a lo actuado, conforme el debido proceso, señora Presidenta, pero sobre todo conforme el legítimo derecho a la defensa del imputado. Aquí no hay tela de duda, señora Presidenta, en las actuaciones que hemos llevado en la Comisión y en la Asamblea Nacional. Ahora bien, vamos a ir, señora Presidenta, a los diferentes elementos de convicción y para eso yo quisiera que se facilite a través de los medios tecnológicos una presentación que tengo. Vamos a los hechos, vamos a llenarle de altura a este Pleno de la Asamblea Nacional y precisamente yo me voy a referir a los elementos de convicción. Al señor Pablo Celi de la Torre se le ha llamado a juicio político por incumplimiento en sus funciones derivadas de una serie de elementos de convicción que lo hemos detallado a continuación. Son 6 elementos: la ilegalidad de Celi en la Contraloría, el caso de Brecht, un contrato por $1.150.000, la injerencia en el Consejo Nacional Electoral y en el proceso electoral último, así mismo como el delito de delincuencia organizada por el cual se le está llevando adelante a este funcionario. Y precisamente yo debo iniciar por el primer elemento que tiene que ver sobre la ratificación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a Pablo Celi de la Torre como Contralor General Subrogante. Señora Presidenta, colegas asambleístas, se le indujo a cometer un error garrafal que incluso fue reconocido por el señor Julio César Trujillo, poniéndole a Celi al frente de la Contraloría General del Estado. Y me voy a referir precisamente a este elemento. Y tomen en cuenta el 25 de mayo del 2017. Me voy a retrotraer en el tiempo. ¿Para qué? Para poner un elemento que es importante y que tiene que ver con la firma de acciones de personal que se llevaron adelante por parte del que entonces era el Contralor General del Estado, el señor Polit. Y ante esta prueba testimonial ustedes pueden dar fe de quién era el Contralor el 25 de mayo del 2017. Yo era el Contralor posesionado en la Asamblea ilegítimamente hasta el 25 de mayo que dejé las acciones de encargo. Precisamente, señora Presidenta de la Asamblea Nacional,
Él era el Contralor General del Estado al 25 de mayo del 2017. ¿Y por qué es importante esta fecha del 25 de mayo del 2017? Él fue posicionado aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Él era el legítimo Contralor el 25 de mayo. Y el 25 de mayo precisamente es cuando firma algunas acciones de personal. Las acciones de personal que se emiten el 25 de mayo son las siguientes. Son las acciones de personal 913, que dice lo siguiente. El 25 de mayo, el señor Pablo Celi el señor Carlos Poli Fagioni le dice y acuerda que se da por concluida la designación como subcontralor general del Estado al señor Pablo Santiago Celi de la Torre. Esto tiene que entrar en vigencia a partir del 2 de junio del 2017, dice esa acta. ¿Firmada por quién? Esa acción de personal, firmada por la abogada Ligia Cobo como directora de Talento Humano y el doctor Carlos Poli Fagioni. Debo hacerle notar, señora Presidenta y miembros de la Asamblea Nacional, este es un tema importante. Estas actas, que hoy no asoman las originales en la Contraloría General del Estado, fueron certificadas estas acciones de personal, nada más y nada menos por el secretario general de la Contraloría, el abogado Fernando Romero, el 4 de agosto del 2017. Es decir, el señor Celi le puso al abogado Fernando Romero de secretario general y el secretario certifica unas compulsas, escúcheme bien, unas compulsas de estas acciones de personal de la 913, 914 y 915. Aquí está la firma de Fernando Romero como secretario general de la Contraloría, certificándole ¿a quién? A la Fiscalía General del Estado en el proceso penal 17 29 42 01 70 14 35. El secretario de la Contraloría dice que sí existen estas acciones de personal y las certifica. Aquí está la firma y el sello, y esto reposa en el expediente fiscal que se tiene en este proceso penal. Es decir, cuando el señor Celi dice que él no puede dar fe de algo que no conoce, pero resulta que el secretario de la Contraloría General del Estado sí conocía y lo certificó, Aquí está la acción de personal 913, la acción de personal 914, firmada el 25 de mayo del 2017, que dice que le designa como subcontralora general del Estado a la señora Sabet Celinda Chamón Villacrés. Tiene que entrar en vigencia a partir del 2 de junio del 2017. Firma la abogada Ligia Cobo y el doctor Carlos Poli Fagioni. También está certificada esta compulsa por el señor abogado Fernando Romero Barberis. Ojo, este tema es importante y no nos podemos mirar para otro lado o hacer de cuenta que esto no existe. Esto sí existe. Y la acción de personal 915 dice que mientras el titular del puesto se encuentre legalmente ausente al tenor de lo dispuesto, subrogará el encargo de Contralor General del Estado. ¿A quién? A la señora Sabet Celinda Chamón Villacrés. Entrará en vigencia el 2 de junio del 2017. Esta también es una compulsa certificada por el secretario de la Contraloría, el secretario de Celi. Estas acciones de personal existen. Ahora bien, si es que esto no fuera suficiente, colegas asambleístas, si es que estas acciones de personal no fueran suficientes, hay una prueba testimonial que la pongo en evidencia de usted, señor presidente encargado de la sesión. Veamos qué dice la directora de Talento Humano, la abogada Ligia Cobo. El 25 de mayo del 2017, el contralor legítimo de la época, el doctor Carlos Polit, me llamó a su oficina y como máxima autoridad de la institución, me requirió que realizara varios actos administrativos, entre ellos vacaciones, encargos, etcétera, etcétera. Dentro de esos actos administrativos constaban, digamos, los que son de manera particular, los que en este momento me trae aquí. La acción 913, que correspondía a la cesación de funciones del entonces subcontralor general, el señor Pablo Celi. Las 914 y 915, que corresponden
a el encargo de la doctora Sabet Chamón, aquí a mi diestra, también cumplieron con todos los requisitos legales. También cumplieron con todos los requisitos legales. No podemos ocultar el testimonio de la directora de Talento Humano, o queremos mirar para otro lado, o queremos esconderle la verdad al país. Eso dice la directora de Talento Humano. Y luego, si es que vamos a la línea del tiempo, eso sucedió el 25 de mayo. El 26 de mayo, el señor Carlos Polit viaja a Miami, se fuga del país. Y el 2 de junio tenían que entrar en vigencia los actos administrativos que firmó precisamente el señor Carlos Polit. Pero ¿qué es lo que sucede el 2 de junio, señora presidenta y colegas asambleístas? Precisamente el 2 de junio, Celi se saca la máscara y saca las garras y el puñal para apropiarse por la fuerza, no por un acto administrativo, por la fuerza de la Contraloría General del Estado en este video que nos llenó de vergüenza a todos los ecuatorianos. Por favor. Tiene que firmar. Ay, por favor, que ellos que están afuera. No lo voy a firmar, yo no lo voy a firmar en mi calidad de secretario. Y ustedes no vengan con ningún procedimiento. No me digan la vía ese tipo de tonterías. No me digan la vía ese tipo de tonterías. Doctor, no puede ser eso. No me puede. No, es un acta. A ver, baja. Doctor, por favor, no puede tampoco la situación. En 30 segundos el señor Celi demuestra quién es en realidad. Se saca la máscara, pero se toma por la fuerza la Contraloría General del Estado, por un acto de fuerza, no por un acto administrativo. Celi, en ese acto, ¿qué es lo que hace? ¿Rompe qué? Rompe una acción, un acta de notificación similar a esta. Eso es lo que rompe. Entonces, él conocía de la acción de personal 913. Cuando yo le pregunto en la comisión si usted sabe y conoce, dice, no, yo no conozco algo que no existe. Él sabía, lo estaban notificando. Pero él rompió el acta de notificación y es por eso que el secretario general, el abogado Adrián Bustos, Ligia Cobo, coordinadora de Talento Humano, con 2 testigos, la abogada Andrea Aguaiza y el abogado Manuel Taipe, sientan razón de la notificación en este documento que también son pruebas actuadas. Todo lo que estoy mencionando, señora presidenta, reposa en los archivos de la Secretaría de la Comisión de Fiscalización. Son pruebas actuadas durante el proceso. Esto también lo presentó la señora Sabet Chamón, copias notarizadas de las acciones de personal y también de esta razón de notificación. Pero ¿qué más sucedió ese 2 de junio? Preguntémosle a un testigo ocular de lo que sucedió el 2 de junio y veamos qué es lo que sucedió ese 2 de junio. Vean ese día 2 de junio, la primera persona que ingresó a la Contraloría sin pertenecer, porque no era funcionario público, ¿quién creen que fue que entró a la Contraloría? Nada más y nada menos que Raúl de la Torre, el sobrino de Pablo Celi. Entró aproximadamente a las 7 de la noche para confabularse con su tío y apropiarse de la Contraloría General del Estado. Pero ¿quiénes más estaban ahí acolitándole a Pablo Celi? Estaba Valentina Zárate, que han tenido la desfachatez, a pesar de ser mujeres, de ni siquiera apoyarme a mí, porque Valentina Zárate sabía que yo era la Contralora General del Estado subrogante, porque nos reunimos esa tarde, una vez que a mí me notificaron y me posesionaron. Estuvimos en el despacho del doctor Polit, estuvo Daniel Fernández Córdoba Arteaga, sobrino de José Serrano, hijo de Rosalía Arteaga. Aquí ya asoma el sobrino, el que dice que es lejano, el que dice que no conoce, que no le conoce, que es medio lejano. El 2 de junio, cuando se apropiaron de la Contraloría, ya se configuraba lo que iba a ser la mesa chica de la Contraloría General del Estado, en la cual se tomaban precisamente las decisiones que develan el proceder irregular al interior de la Contraloría General del Estado, señora presidenta. Ojo con esos nombres,
porque esos nombres se repiten a lo largo de las versiones y del proceso y de las comparecencias, de los 10 días de comparecencias que se llevó adelante en la Comisión de Fiscalización. Y como si esto no fuera poco, señora presidenta, como si esto no fuera poco, pruebas documentales, elementos testimoniales, como si esto no fuera poco, el señor Pollitt nos revela también el 7 de junio lo que pudiera ser un testimonio también importante dentro del proceso y que tiene que ver precisamente con una declaración juramentada que hace el señor Pollitt dentro de la Contraloría General del Estado cuando él estaba en Miami. Si podemos ver ese video, por favor. En este momento escuchamos al interpelante, a uno de los interpelantes de este juicio político, el asambleísta Cristóbal Lloret. Él se encuentra justamente detallando lo que ha calificado como los 6 elementos de convicción. Si no tenemos ese material, ¿qué es lo que pasa luego? El 13 de junio, el señor Carlos Pollitt renuncia, pero eso recién se lo hace público, la renuncia por parte de ¿quién? Del señor José Serrano, quien era el presidente de la Asamblea Nacional, recién el 20 de junio, y es recogido a través de los diferentes medios de comunicación. Pero el 21 de junio se establece un hecho inusual en el país. El 21 de junio se da la autoproclamación de Celi como Contralor General del Estado subrogante. ¿Qué es lo que dice este acuerdo número 20 CG 2017? Acuerda, dice, subrogar las funciones de Contralor General del Estado a partir de la presente fecha. ¿Quién firma? El doctor Pablo Celi de la Torre. Él se autoproclama Contralor General del Estado subrogante, sin ningún acto administrativo, sin ningún acto de talento humano. Hay un acuerdo. Con este acuerdo, él se pone al frente de la Contraloría General del Estado, sin ningún acto administrativo previo. Él se autoproclama, él se autocorona, no solo como el Contralor General subrogante, sino pretendiendo ser el emperador, el que está sobre el bien y el mal, pretendiendo ser el que está sobre las diferentes funciones del Estado y sobre la Constitución de la República. Eso es lo que no se puede permitir en esta Asamblea Nacional, señora presidenta. Y todo esto conduce precisamente a un hecho de legitimización de una situación jurídica administrativa inexistente. Y se le induce a cometer un error por todo lo que hemos develado al país, por esas pruebas testimoniales, documentales. Al final del día, 2 años después, el 8 de mayo del 2019, se le ratifica a Pablo Celi como Contralor General subrogante por parte ¿de quién? Del Consejo Transitorio. Se le induce a cometer un error, porque se da como legitimado una situación jurídica, administrativa, inexistente, señora presidenta de la Asamblea Nacional. Pero ¿qué normas son las que se incumplen? Porque yo me voy a basar precisamente en los elementos testimoniales, documentales, pero también en los elementos jurídicos. Y ahí me voy a permitir que a través de Secretaría, señora presidenta, si usted me permite, se pueda dar lectura al artículo 226 y 233 de la Constitución de la República. Proceda, señor secretario. Con su venia, señora presidenta, procedo a dar lectura de los artículos 226 y 233 de la Constitución de la República. Artículo 226. Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Artículo 233. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes de los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado
estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y en todos estos casos los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. Hasta ahí los artículos de referencia, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Señor secretario, se han violentado los artículos 226 y 233 de la Constitución de la República del Ecuador, pero también, y les hago caer en cuenta este elemento, es importante. La Ley Orgánica del Servicio Público establece en el artículo 126 y en el artículo 127 cómo se subroga o cómo se hace el encargo de un puesto vacante. ¿Qué dice el artículo 126? Dice, de la subrogación, cuando por disposición de la ley o por orden escrita de autoridad competente la servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto de nivel jerárquico superior. Aquí dice con claridad, ¿cómo se subroga? Por orden escrita de autoridad competente. Esa es la forma de hacerlo. O cuando vamos al encargo de un puesto vacante, efectivamente el señor Polit renuncia y se queda vacante el puesto. ¿Cómo se tiene que llenar el encargo de este puesto vacante? El artículo 127 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece el procedimiento. ¿Qué dice? El encargo de un puesto vacante procede por disposición de la ley o por orden escrita de autoridad competente. Yo les pregunto, colegas legisladores, pueblo ecuatoriano, señora presidenta, ¿dónde está la orden de la autoridad competente? ¿Dónde está la orden de la autoridad competente en el caso del señor Celi? No existía, no hay. Él se autoproclama como Contralor General Subrogante. Y con esto termino, señora presidenta. Esto no se puede esconder. No podemos esconder esos testimonios que se dieron en la Comisión de Fiscalización ante ustedes. Hoy conocen 137 asambleístas y también conocen a través de los medios de comunicación 17 millones de ecuatorianos. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Lo escondemos debajo del tapete? ¿Negamos que ha existido esos actos administrativos? ¿Qué hacemos? ¿Le damos la espalda al pueblo ecuatoriano? ¿Nos ponemos de cara al frente a decirle la verdad al país con respecto a las irregularidades al frente de la Contraloría y a la pertenencia de este sujeto al frente de esta institución que ha dejado en muy mal predicamento? Él nunca fue contralor por un acto administrativo, él se quedó por un acto de fuerza, señora presidenta de la Asamblea Nacional. No le demos la espalda al pueblo ecuatoriano, no le demos la espalda al país. Yo no me voy a comprometer para meter esto debajo del tapete, y yo no creo que nadie de los 137 asambleístas esté dispuesto a hacerlo. No creo que nadie esté dispuesto a hacerlo, de esconder la verdad, de esconder esas acciones de personal, de esconder esos testimonios, señora presidenta. Hoy tiene que ser censurado este sujeto. Vamos a la siguiente causal, al siguiente elemento, señora presidenta. Tiene que ver con el caso de Brecht. El caso de Brecht ha estado presente en 12 países, 780 millones de perjuicio en 12 países a nivel de América Latina. Pero si bien es cierto, esta es una empresa a todas luces corrupta y corruptora, debimos haber tomado acciones en contra de esta empresa corrupta y corruptora. Veamos qué ha pasado en algunos países. Veamos, por ejemplo, qué pasó en Panamá. En Panamá, el gobierno presentó el 20 de febrero del 2017 una demanda penal en contra de la empresa Odebrecht. Veamos qué pasó en República Dominicana, en el cual el perjuicio es de 92 millones. El gobierno presidido por Danilo Medina, presentó la documentación y fue recibida por la Procuraduría General del Estado, que abrió un proceso formal en contra de la compañía y sus representantes. Allá sí hay Procuraduría General del Estado, aquí parece que más bien son abogados de las transnacionales. ¿Qué es lo que pasó en Colombia? El perjuicio es de 11 millones de dólares. Un tribunal de Colombia inhabilitó al consorcio liderado por la constructora brasileña Odebrecht para realizar durante 10 años contratos con el Estado y le multó con más de 250 millones de dólares por los actos de corrupción que se dieron en Colombia. Esto sucedía precisamente porque ahí había autoridades que le pusieron el cascabel al verdadero gato, que era el gato de la corrupción de Odebrecht. Pero veamos qué pasó aquí en el Ecuador. Les invito a revisar este testimonio. Esto sucedía en Ecuador. Mientras en otros países
Le estaban endilgando la responsabilidad penal a esta compañía a todas luces corrupta y corruptora. Veamos qué sucedía aquí en el Ecuador. En las oficinas de la Procuraduría en Quito se realiza este primer acercamiento, esta primera reunión en la que se juntan en una mesa un equipo negociador del Estado ecuatoriano y representantes de la empresa Odebrecht. En esta primera cita lo que se espera y se conocerá en los próximos minutos es que se defina un cronograma de conversaciones y los aspectos específicos de cómo se llevarán adelante estas negociaciones para terminar con lo que el Estado ecuatoriano ha denominado una reparación integral por los actos de corrupción que se conocen en los que participó la constructora brasileña Odebrecht. Vaya colección de personajes, todo el poder público representado ahí, sentado en una mesa de negociación, mientras en otros países de América Latina ponían demandas fuertes contra esta empresa a todas luces corrupta y corruptora. Aquí se sentaban a negociar con esta empresa corruptora. Mucho ojo con esa imagen del final. Muchos de ellos son los causantes de la debacle institucional de este país. Y precisamente, ustedes me van a preguntar, y bueno, ¿y qué tiene que ver el señor Celi? Porque este caso salió a la luz, sí, efectivamente, entre los años 2016, 2015. El señor Celi era subcontralor general del Estado y precisamente tenía la responsabilidad dada por el señor Pollitt de poder aprobar los informes de Contraloría. Y yo puedo poner 5 ejemplos de proyectos que se llevaron adelante por la empresa Odebrecht aquí en el Ecuador. Les pongo por ejemplo, este examen que se llevó adelante por parte de la Contraloría General del Estado, que tiene que ver con la refinería del Pacífico. Y precisamente en ese examen de la refinería del Pacífico, adivinen quién aprueba el informe de ese examen especial, que establece responsabilidades en contra de funcionarios, pero no establece ninguna responsabilidad en contra de Odebrecht. Adivinen quién firma el informe, quién aprueba el informe. Aquí está la firma, en la parte superior derecha. El 22 de enero del 2016, informe aprobado sobre refinería del Pacífico por parte de ¿quién? Pablo Celi de la Torre como subcontralor general del Estado. Él aprobó este informe. Vamos al siguiente. Refinería, el otro informe tiene que ver con la vía kilómetro 104, construcción del puente Gringo Pepe, mantenimiento de la vía Chontal. ¿Quién aprueba ese informe? Lo aprueba el señor Pablo Celi de la Torre el 18 de abril del 2016. Aquí está la firma. Todos estos documentos están en la Secretaría de la Comisión de Fiscalización. Vamos al siguiente. Otro contrato para el poliducto Pascuales Cuenca de mi provincia. Adivinen quién aprueba el informe de Contraloría. El señor Pablo Celi de la Torre, el 18 de abril del 2016. Él aprueba el informe. Se establecen responsabilidades en contra de funcionarios y a una empresa corrupta y corruptora no le pasa absolutamente nada. Vamos al siguiente. La construcción y fiscalización del proyecto Daule Vinces. Informe aprobado el 18 de enero del 2016 por Pablo Celi. Aquí está su firma. Vamos al siguiente. Operación del proyecto Manduriacu. Informe aprobado el 18 de abril del 2016. Aquí está la firma de Pablo Celi. Cuando por ahí se dice que los correístas no quieren que algunas cosas salgan a la luz, aquí está, yo he presentado como uno de los causales, la red de corrupción que operó en Petroecuador. Yo no voy a salir a defenderle al señor Capaco, Capaya, Alex Bravo, yo no voy a salir a defenderle a esos nefastos personajes. Pero aquí está quienes establecieron responsabilidades en contra de esos funcionarios. Pero ¿y qué pasó con la empresa corrupta y corruptora? Aquí se sentaron a negociar, los de la mesa chica sentados con la empresa corruptora y corrupta a todas luces. Esa es la verdad del pueblo, que conozca el pueblo ecuatoriano. Y en el alegato del señor Celi, él dice que como él era subcontralor, él no podía ser sindicado como uno de los elementos dentro de convicción de este juicio político, pero él mismo, en su alegato de defensa, por el causal sexto, él dice, en la página 34 de su alegato de defensa, él dice
que según el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece lo siguiente, artículo 41. Ningún servidor, funcionario o empleado de las instituciones del Estado podrá ser relevado de su responsabilidad legal alegando cumplimiento de órdenes superiores. Es decir, él dice, yo cumplía órdenes de Polit. Ese es el alegato. Pues bien, más abajo en el artículo 41 dice, los servidores públicos podrán objetar por escrito las órdenes de sus superiores, expresando las razones para tal objeción. ¿Por qué no objetó estos informes que firmó, si es que no habían responsabilidades en contra de la empresa corrupta y corruptora como Odebrecht? Cuando él mismo en su alegato de defensa, en la página 34, hace referencia al artículo 41 de la Contraloría General del Estado. ¿Cuál es la base jurídica que motiva este proceso de juicio político? Precisamente el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal establece en vía paralela las responsabilidades individuales, personales, pero también establece las responsabilidades penales de las personas jurídicas. O sea, se establecieron en este caso las responsabilidades de funcionarios, pero ¿y qué pasó con las responsabilidades jurídicas de las personas jurídicas? Las responsabilidades penales, perdón, de las personas jurídicas. No se hicieron, porque en ese momento el artículo 581, reformado del Código Orgánico Integral Penal, exigía un requisito de procedibilidad. Para llevar adelante esas acciones, allá en la época del año 2016-2017, se necesitaba un informe con indicios de responsabilidad penal para poder llevar adelante esos procesos en contra de esta empresa corrupta y corruptora. Y esos indicios de responsabilidad penal no fueron señalados en estos exámenes, y por eso no se pudo precautelar los intereses del Estado, como lo hicieron en los otros países, precisamente porque quienes estuvieron al frente de la Contraloría General del Estado y quienes aprobaron esos informes nunca pusieron esos indicios en contra de estas empresas a todas luces corrupta y corruptora. Y si es que vamos a la normativa incumplida, no sé si es que se puede dar, le pido, señora presidenta, que pueda dar lectura a través de Secretaría al artículo 31, numeral 13 y 15 de las funciones y atribuciones de la Contraloría General del Estado. Proceda, señor secretario. Así estará, señora presidenta. Artículo 31, funciones y atribuciones, numeral 13. Decidir la intervención como parte en los juicios civiles, penales, contenciosos administrativos y otros relacionados con el manejo de los recursos públicos que son objeto de control. La intervención del Contralor General no exime la responsabilidad del funcionario a quien las leyes confieran la representación correspondiente. Numeral 15. Actuar coordinadamente con el Ministerio Público para iniciar y proseguir los juicios penales relacionados con delitos en el manejo de los recursos públicos. Los funcionarios actuantes de la Contraloría General del Estado que, en ejercicio indebido de sus facultades de control, causen daños y perjuicios al interés público o a terceros, serán civil y penalmente responsables. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Decidir la intervención como parte en los juicios civiles, penales, contencioso administrativo. ¿Dónde está? Actuar coordinadamente con la Fiscalía General del Estado para iniciar y proseguir los juicios penales. Yo les pregunto, ¿se actuó coordinadamente con la Fiscalía General del Estado? ¿O se la utilizó como instrumento de persecución? Habría que ver cuál es la responsabilidad de la Fiscalía también General del Estado, señora presidenta. Si se puede dar lectura también a la norma incumplida en el artículo 39, que habla de la determinación de las responsabilidades, 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Por favor, señora presidenta. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señora presidenta. Artículo 39. Determinación de responsabilidades y seguimiento. A base de los resultados de la auditoría gubernamental contenidos en actas o informes, la Contraloría General del Estado tendrá potestad exclusiva para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal. Previamente a la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas que se desprendan de los informes elaborados por las auditorías internas, la Contraloría General del Estado examinará el cumplimiento de los preceptos legales y de las normas de auditoría y procederá a determinarlas con la debida motivación. Está bien ahí, señor. Gracias, señor secretario. Gracias, señora presidenta. ¿Qué es lo que dice el 39? ¿Quién es el que tiene que establecer las responsabilidades en base de la auditoría? La Contraloría General del Estado tendrá la potestad exclusiva, dice, para determinar indicios de responsabilidad penal. La facultad exclusiva.
Y si es que finalmente damos lectura al artículo 65, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señora presidenta, artículo 65, indicios de responsabilidad penal determinados por la Contraloría General del Estado, numeral 1. El auditor jefe de equipo que interviniera en el examen de auditoría previo visto bueno del supervisor dará a conocer el informe respectivo al Contralor General o a sus delegados, quienes luego de aprobarlo lo remitirán al Ministerio Público con la evidencia acumulada, el cual ejercitará la acción penal correspondiente de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Penal. Gracias, señor. Hasta ahí el texto. ¿Qué es lo que dice? Que previo visto bueno del supervisor, porque aquí todo el mundo se lava las manos, pues es lo primero que pasa, gracias. Todo el mundo se lava las manos. Dice, previo visto bueno del supervisor, dará a conocer el informe respectivo al Contralor General o a sus delegados. ¿Quién era el delegado para conocer estos informes? Pablo Celi de la Torre, quienes luego de aprobarlo lo remitirán a la Fiscalía General del Estado. Entonces aquí no se vengan a lavar las manos, aquí hay responsabilidades que tienen que ser establecidas y por supuesto que son parte de este proceso de juicio político por el cual el señor Pablo Celi tiene que ser censurado, señora presidenta. Y voy al tercer elemento de convicción para dar luego paso a mi colega interpelante, a la compañera Viviana Veloz, y que tiene que ver con un contrato jugoso, el cascanueces, señora presidenta, el cascanueces, ya vamos a ver de lo que se trata el cascanueces. Un contrato de servicios comunicacionales suscrito con la empresa HDC, con Daniel Salcedo Bonilla. ¿Quieren saber quién era Daniel Salcedo Bonilla? Quizás este nombre puede ser muy común para la ciudadanía. Veamos quién era Daniel Salcedo Bonilla. En este momento proyecta el asambleísta una presentación donde detalla algunos procesos en los cuales se encuentra involucrado Salcedo. 10 compañías que se crearon en el año 2008 se crearon en el año 2018. De 10 compañías, 8 se crearon en el año 2018 en el gobierno de Lenín Moreno Garcés. Diferentes actividades, señora presidenta. El empresario, desde bar El Campeón, desde expostador de peces, vendía celulares y hasta productos de salud. Ese era el señor Daniel Salcedo Bonilla, con el cual se firma un contrato de $1.150.000 para productos comunicacionales, un contrato cuyos términos de referencia son armados desde la Dirección de Comunicación, de la Contraloría General del Estado. Y a decir precisamente de la funcionaria que firma este contrato, ella dice que la Dirección de Comunicación, donde se armaron los términos de referencia, dependía directamente, adivinen de quién. Veamos. La coordinación de comunicación, ahora Dirección Nacional de Comunicación, como yo señalé, dependía directamente del despacho del excontralor Celi. Dependía directamente del despacho del excontralor Celi. El funcionario se llamaba Pedro Moreno, se va configurando la lista de Celi al interior de la Contraloría. Dependía directamente. Ellos armaron los términos de referencia. Pero aquí el alegato del señor Celi dice que él no ha firmado el contrato, que la que firma es la señora socióloga María de las Mercedes Plasencias. Efectivamente, aquí está el contrato. Y lo firma también Daniel Salcedo Bonilla. Pero esta firma lo hace por delegación, adivinen de quién, del Contralor. Y dice lo siguiente en el contrato, en la parte inicial.
legalmente representada por la socióloga María de las Mercedes Plasencia Andrade en calidad de subcontralora general de gestión interna, en uso de la delegación conferida por el señor Contralor General del Estado subrogante. Él le delegó para que firme este contrato por $1.150.000. Es delegada nada más y nada menos que por Celi. Veamos. Yo firmo, suscribo este contrato y el resto de contratos que me tocó suscribir por delegación del ex Contralor Celi. Por delegación expresa del señor Celi. Y precisamente, si es que vamos un poco más allá y empezamos a revisar los términos de referencia de este contrato, nos vamos a encontrar con algunas sorpresas como la siguiente. Gracias. En los términos de referencia se señalan algunos elementos que quiero hacer notar a este Pleno de la Asamblea Nacional. El personal técnico mínimo requerido, en los términos de referencia dice que se tiene que tener un título de tercer nivel. Al gerente de la empresa tiene que tener estudio de tercer nivel en comunicación, marketing y publicidad, registradas en el CNCIT. Yo les pregunto si la empresa HDC, adivinen quién era el representante de la empresa HDC. Precisamente era el señor Daniel Salcedo Bonilla. Y cuando le preguntamos y le pedimos en la comisión que nos certifique a la CNCIT si es que el señor Daniel Salcedo Bonilla, esta es la respuesta, tenía título o no tenía título, dice: informo que una vez revisado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador, se constató que no registra título de educación superior a nombre del señor Daniel Salcedo Bonilla, pese a que en el término de referencia se establecía que tenía que tener el gerente de la empresa título de tercer nivel. Esta certificación que consta en la Secretaría de la Comisión dice que no tenía título de tercer nivel, aún así le dieron ese contrato. Pero también, ¿qué otro elemento exigía este contrato en los términos precontractuales? Exigía 2 años, dice, 2 años de experiencia en el manejo de campañas de comunicación o proyectos comunicacionales. Como este era un régimen especial, por ser productos de comunicación, se invitaron a 3 empresas. Smart Social S.A., HDC, que es la que gana, y MCB. De las 3 empresas que se invitan, yo quiero revelarle a la Asamblea Nacional que una de las empresas, la empresa Smart Social, según el registro de la Superintendencia de Compañías, fue constituida el 18 de agosto del 2017, es decir, 4 meses antes. 4 meses antes de ese contrato. A las 3 empresas que se le invita, una no cumplía con el requisito de 2 años de experiencia, porque fue constituida apenas 4 meses antes. Pero si vamos más allá, gracias. ¿Qué estuvo detrás de todo esto, señora presidenta, señores asambleístas? Precisamente un claro direccionamiento. Cuando yo le pregunto a Daniel Salcedo Bonilla acerca de estas empresas, miren cuál fue su respuesta. ¿Usted conoce a Smart Social y MCB Publicidad? Yo no los conozco. Seguramente mis ejecutivos de cuenta hicieron un joint venture, es decir, asociaciones comerciales entre ellos, ¿no? Hicieron un joint venture o asociaciones comerciales entre ellos, seguramente dice. Entonces da por cierto que se confabularon para poder hacerse de un contrato jugoso de $1.150.000. Pero hago caer en cuenta también que el contrato se elaboró antes de la adjudicación. Si nosotros vemos dentro del expediente, la adjudicación se da el 21 de diciembre del 2017, pero el contrato se lo elabora por la señora ingeniera Wendy Recalde el 20 de diciembre, es decir, no estaba ni siquiera adjudicado y ya se inició el proceso de contratación, ya se elaboró el contrato. Así se manejaba la Contraloría General del Estado. Yo les pregunto, los que hemos estado en la administración pública, si esto hubiese pasado en cualquier institución en la cual nosotros hubiésemos estado, ¿acaso no hubiese observado la Contraloría? ¿Acaso no hubiese establecido responsabilidades? Pero por supuesto que sí, señora presidenta. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Dice que se ha hecho un informe de auditoría interna, informe que por cierto fue suspendido
aduciendo el tema de la pandemia, y recién se retoma, me parece que en este año, el informe de auditoría interna con respecto a estos temas. También tuvo que haber una modificación al plan anual de contrataciones. Quienes hemos estado en administración pública, pregúntenle, aquí hay ex autoridades, ex prefectos, ex alcaldes. A ustedes les permitían hacer una modificación del PAC la última semana del mes de diciembre, del plan anual de contrataciones. No se nos permitía, pero a la Contraloría se le permitía de todo. Antes de Navidad reformaron el PAC con este oficio, el 54-244. Y adivinen quién aprobó la modificación del PAC. Veamos qué dice la señora Plasencia. ¿Quién aprobó? Sin que estuviera reformado el PAC, que obviamente contaba con la aprobación de esta reforma por parte del ex Contralor Celi, no se podía iniciar el proceso, porque con la reforma del PAC también hay que contar con el presupuesto, con la certificación presupuestaria. Celi autorizó la modificación del PAC, pero ¿quién más autorizó la modificación del PAC? Aquí hay un funcionario que les tiene que ser muy común este nombre, se llama licenciado Darwin Moreno Garcés. Veamos qué dice el licenciado Darwin Moreno Garcés, que era el Coordinador Nacional Administrativo y de Servicios. Del proceso, ¿qué función ejerzo yo? Dentro de este tipo de procesos, de acuerdo a las atribuciones delegadas por el Contralor, lo único que hago yo es trasladar la documentación a las unidades, entre la unidad requirente y la autoridad que hace el acto administrativo, o sea, el hecho de generar la documentación y suscribirla. Él era el pasapapeles, dice. Él era solo el pasapapeles. El hermano del presidente Moreno, el pasapapeles, no era el Coordinador Nacional Administrativo de Servicios. Yo solo pasaba papeles de un escritorio al otro. Él autorizó el PAC también. Él conformaba el PAC porque era el Coordinador Nacional Administrativo. Y él tuvo que autorizar, aquí está en el contrato, aprobado por licenciado Darwin Moreno Garcés. Así se llevó adelante precisamente la etapa precontractual y contractual. Ahora veamos la ejecución de este contrato jugoso de $1.150.000. Factura sin descripción del servicio prestado, señora Presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Cómo pueden creer ustedes que simplemente se mencione? Orden de trabajo, veamos esta factura. 332.153 para el plan de pauta en televisión, plan de pauta en radio, plan de pauta en redes sociales. Ojalá no haya sido para atacar o perseguirnos. Valor a cancelar por productos comunicacionales, orden de trabajo número 10. Eso es lo que detalla en la factura. Yo tuve que revisar las órdenes de trabajo para saber de qué se trataba. Y es una factura por $332.000. Veamos otra factura, la factura 1797 por $420.000. Dice, valor por cancelar OT08. Eso es lo que dice. OT08, a ver si a ustedes les pagan $420.000 simplemente describiendo valor a cancelar por OT08. Yo no creo que en este país alguien pague una factura así nomás. ¿Qué es lo que constaba? Implementación de un análisis de opinión publicada de medios de contenidos institucionales, estrategia de campaña institucional, producción de logística de concierto de jazz, blues, productos comunicacionales, spots de 40 segundos, de 20 segundos, de 90 segundos, 20 adaptaciones. Vamos a lo más grave, una de las más graves. Factura 1798, factura sin fecha, señora Presidenta, les pagan $102.000 con una factura que no tiene fecha y simplemente dice OT número 9. Yo quiero preguntarles si a ustedes, si van a cobrar una factura de $102.000, una factura les pagan con una factura sin fecha y simplemente poniendo OT número 09. ¿Saben qué estaba detrás de esto? El show de talentos de la Contraloría General del Estado. Veamos lo que se contrató, veamos lo que se ejecutó. Vamos al video. El miércoles 29 de noviembre, con motivo de los actos conmemorativos de los 90 años de creación de la Contraloría General del Estado, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, los funcionarios del organismo de control vivieron un momento mágico y cultural con la presentación de El Cascanueces. Con más de 30 bailarines sobre las tablas, el Ballet Nacional del Ecuador puso en escena esta tradicional obra navideña.
evento tuvo el ambiente familiar y fraterno que caracteriza a las actividades en las que participan los funcionarios de la Contraloría. Además, contó con la presencia del Contralor General del Estado subrogante, ingeniero Hugo Pérez, directores, coordinadores y demás autoridades del organismo de control. El cascanueces, señora presidenta, el cascanueces. Así se dilapidaron los recursos del pueblo ecuatoriano. Yo no quiero desmerecer la valía de las actuaciones culturales, por el contrario. Este era un mecanismo para desviar esos recursos, solapando esos actos culturales y desviarlos precisamente hacia esas empresas a las cuales ya sabemos dónde iban a parar el dinero de la corrupción. Pero ahí hay más. Se entregaron premios económicos, veamos. Yo me pregunto, esos 200, esos 50, esos $100, ¿acaso salieron del bolsillo del cascanuez? ¿O salieron acaso del bolsillo del pueblo ecuatoriano? Yo creo que es lo segundo, señora presidenta. Salieron del bolsillo del pueblo ecuatoriano. Así se destinaron los recursos del país. Y ya por un tema de tiempo, señora presidenta, la base jurídica que se violenta tiene que ver con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el artículo 4 que habla de los principios de contratación pública, el artículo 7 que habla del Sistema Nacional de Contratación Pública, el artículo 8 que habla de los órganos competentes, el artículo 9 que habla de los objetivos del sistema en los numerales 1, 3, 10 y 11. Y también se violenta el artículo 31, numeral 17 y 26 de las funciones y atribuciones de la Contraloría General del Estado. Eso es lo que se violenta precisamente con este accionar, por decirlo menos, discrecional en el manejo de los recursos públicos por parte de quien está llamado, a poder hacer el custodio de velar por esos recursos del país. Yo en esta primera intervención, señora presidenta, sí quiero hacer un llamado respetuoso a los colegas asambleístas, a los 137 asambleístas. Durante más de 3 horas en la Comisión de Fiscalización yo pude dar incluso más elementos, pero el tiempo en este proceso es demasiado corto y tengo que darle paso a mi colega asambleísta, la compañera Viviana Veloz. Pero sí quiero hacerles un llamado, colegas asambleístas. Aquí no está de por medio la bandera política a la cual yo represento. Aquí no está de por medio las ideologías a las cuales yo les respeto a ustedes. Yo respeto su ideología, no compartimos criterios en la mayoría de las veces con nuestros opositores políticos, pero aquí está por delante la verdad del pueblo ecuatoriano. No le neguemos la verdad que se merece el país, no le demos la espalda. Yo no puedo, créame, señora presidenta, yo no puedo ocultar todo lo que he develado, todo lo que se ha mostrado y más que salió a la luz y que quizás los otros miembros de la Comisión de Fiscalización lo puedan exponer también con la misma solvencia. No le neguemos la posibilidad al país, señora presidenta, de poder tener una resolución consensuada entre las distintas fuerzas políticas. Usted tiene la posibilidad de poder llamar a ese acuerdo de las diferentes bancadas y fuerzas políticas para poner en el lugar de la historia que le corresponde a este nefasto personaje que el día de hoy, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, tiene que ser censurado. Por esa lista de Celi, ahí están quizás la cuarta parte de los personajes que deberán ser investigados luego en el ámbito jurisdiccional. Pero también la red de corrupción que se tejió fuera de la Contraloría General del Estado, que conllevó a la contaminación en los diferentes poderes y en las diferentes esferas públicas, que también tendrá que ser investigado en el ámbito jurisdiccional. Con estas palabras, señora presidenta, doy paso a nuestra compañera, colega valiente e interpelante también, nuestra compañera Viviana Veloz. Muchas gracias, señora presidente, señores y señoras asambleístas. Culmina de esta manera la intervención